En nuestro país hay alrededor de 21.000 cooperativas. Las hay de muchos tipos, agrarias, de consumidores, mixtas, de trabajadores. Todas ellas generan puestos de trabajo que resisten mejor la crisis y además su riqueza revierte en el país de origen. En España tenemos modelos que son un referente a nivel mundial como el de Mondragón o el de Andalucía, pero en un mercado como el actual siempre hay que innovar. Para contarnos las claves del cooperativismo nos acompañan hoy David Pino Merlo, que es experto en emprendimiento de economía social de CEPES Andalucía. Les saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Bien hallado. Saludamos también a José Luis Monzón, que es presidente de CIRIEC España y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Y por último saludamos a Frederick Freundlich, profesor de la Facultad de Empresariales de la Universidad de Mondragón, especializado en gestión de cooperativas y economía social. Bienvenido al programa. Buenas. Bueno, para empezar, nos gustaría preguntarles a los tres cuáles son las principales cualidades del cooperativismo, que hay más implicación de los trabajadores, es un modelo de democracia empresarial porque son socios, por ejemplo, señor Monzón. Pues sí, usted lo ha dicho muy bien, las cooperativas son asociaciones de personas que crean una empresa para resolver necesidades de ellas y de sus familias, y para resolverlas empresarialmente a través del mercado, con unos valores que podemos sintetizarlos en lo siguiente: que las cooperativas trabajan con capital, pero no trabajan para el capital. Es decir, quien toma las decisiones en las cooperativas son las personas, en tanto que tales personas. Y quien se reparte los beneficios, si es que se reparten, porque muchas veces no se reparten, se reinvierten en la empresa, los beneficios se reparten de una forma proporcional a la actividad que cada socio hace con la cooperativa. Señor Pino, ¿cuál sería su definición? Lo que decían los viejos cooperativistas cuando yo empecé allá por el año 84, decían que la cooperativa no es un medio de vida, es un modo de vida. Es una forma de asentar la población en el territorio, de centrar todo en la persona, en sus necesidades, de poner todo al servicio de esas necesidades de la persona. La cooperativa centra siempre en lo más importante, no en lo más rentable. Y por tanto, yo creo que es la empresa con más futuro en el siglo XXI. Frederick. Sí, añadiría que las cooperativas igual se dividen en dos clases. Las cooperativas de usuarios, los socios, las personas socias son las personas que hacen uso de la cooperativa, y cooperativas de trabajo asociado. Los mismos trabajadores que realizan el trabajo son los socios y se benefician de su trabajo. ¿En qué casos es aconsejable el modelo cooperativo? Pues allá donde existan necesidades de colectivos de personas que quieran resolverlas por ellos mismos a través de una fórmula empresarial cooperativa. Aplican el principio de autoayuda, resuélvelo tú mismo, ¿no? En todos los casos, hay cooperativas en todos los sectores de actividad económica de España, en la agricultura, en la industria, en los servicios, en el crédito, absolutamente en todos los sectores. Y se pueden desarrollar iniciativas emprendedoras cooperativas con serias posibilidades de éxito en todos ellos. No hay, en principio, barreras a priori insalvables. ¿Están de acuerdo? Totalmente. ¿Sí? Además, por ejemplo, hay un hecho alucinante, que es que el cooperativismo en España hasta el año 90 era un cooperativismo de resistencia. La gente se unían porque tenían un problema en común. Ahora, además de eso, han generado un cooperativismo de proyecto. La gente se une porque tiene un proyecto en común, un proyecto tan grande que nadie puede hacerlo solo y tan atractivo que todo el mundo quiera participar, con lo que generan cooperativas ahora más de emprendedores que de trabajadores. Libremente se unen, y eso es muy importante también, ha sido un cambio cualitativo y muy innovador. Ahora vamos a ver un ejemplo, pero antes, señor Freundlich, me gustaría que nos dijera si realmente todos los modelos de cooperativismo generan empleo. Sí, es uno de los principios fundamentales del cooperativismo. En general, tienden a generar más empleo que las empresas convencionales, tanto las cooperativas de usuarios como las cooperativas de trabajo. Las cooperativas de trabajo están todavía más centradas en la creación de empleo, porque los socios son los mismos trabajadores. Los principales interesados. Sí. Tienden a generar más empleo y a destruir menos empleo. Sí. Yo le puedo dar el dato que desde el año 2010 al 2012 en España, empleo asalariado del sector privado tradicional de corte capitalista se ha destruido en un 15,5%. 2 millones menos de asalariados del sector privado.
ahora hay más o menos 13 millones, ahora hay 11 millones y antes habían 13. Las cooperativas han destruido un poquitín de empleo, el 2,5%. Fíjese lo importante que es esto. Una gran capacidad de resistencia, de adaptación a las condiciones cambiantes del mercado, porque en definitiva son ellos los protagonistas de la acción empresarial. Bien, pues vamos a ver cómo se desarrolla la actividad en una cooperativa de trabajadores que ya ha cumplido 30 años y que da empleo a más de 400 personas. Empezaron con 2 ambulancias y hoy en día se han convertido en una empresa de referencia en el transporte sanitario. Eran 13 personas que venían de diferentes ámbitos, sí del mundo de la sanidad, pero venían unos de la antigua, de Cruz Roja, otros venían de Protección Civil. Vieron que había una necesidad de profesionalizar el sector, vieron que había necesidad de más servicios, y en ese momento fue cuando se reúnen y hacen una aportación cada uno de capital y compran las 2 primeras ambulancias. Y a partir de ahí, pues poco a poco, irán creciendo. Paciente 39 años, con un posible TC. ¿Recibido? Recibido, vamos para allá. Ahora se ha convertido pues, en una de las principales empresas de transporte sanitario de Cataluña, de las más grandes, pues con más de 150 vehículos. Nosotros creemos en el modelo cooperativo como un modelo donde una persona, un voto, donde cualquier decisión se toma democráticamente, donde hay un órgano principal que es la asamblea de socios y es quien tiene la capacidad de poner, quitar, decir, ampliar negocio, reducir negocio. Aquí los beneficios se reinvierten siempre en la cooperativa, que es lo que ha hecho que hayamos podido crecer de la manera que hemos hecho. Tú lo que haces es inviertes un capital, te aseguras un puesto de trabajo, donde, bueno, mientras exista la cooperativa no te va a faltar el trabajo. Somos 86 socios y somos estamos alrededor de unos 420 trabajadores. De momento ahora no han entrado más y ahora entran ya a medida de que van habiendo bajas, jubilaciones, alguien que se marcha. El modelo cooperativo lo que hace es que la gente se sienta más inmiscuida, se sienta más cercana a su empresa, trabaja más a gusto porque lo que tiene es suyo, es más participativo, sus decisiones se tienen en cuenta. Las cooperativas generan empleo estable, riqueza y productividad. Son empresas que no se deslocalizan y que tributan siempre en el país donde se han creado. Además, es un modelo que no se destruye tan fácilmente en épocas de crisis. Nosotros no hemos hecho ningún ERE, ni hemos despedido a nadie durante esta crisis. O sea, lo que hemos hecho ha sido reestructurar con un programa de turnos, siempre con negociación con las centrales sindicales, donde no solamente no hemos tenido que hacer ERES ni despedir a nadie, sino que hemos incrementado plantilla. Este último año hemos incrementado en 12 personas más. Sí que hemos pasado tiempos muy difíciles, no nos vamos a engañar, donde una de las 3 ventajas más importantes que teníamos era el acceder a créditos, acceder a que las entidades financieras te dieran financiación. Es el gran problema de cooperativas emprendedoras que empiezan ahora, el acceder o que crean en tu proyecto. Yo, para concluir, sigo creyendo en el mundo cooperativo, sigo creyendo en las cooperativas, sigo pensando que se está haciendo muy buen trabajo desde la Federación de Cooperativas. Estoy viendo un cambio en el panorama político en favor de las cooperativas y los emprendedores.
que yo creo que está dando sus frutos. Está dando sus frutos. Cada día hay más cooperativas. Cada día se une más gente para realizar un fin común. Y si ese fin común da con un trabajo estable, con proyección y duradero, yo creo que el mundo cooperativo es el futuro. Trabajo estable y más resistente a la crisis, dos conceptos que hoy en día son realmente difíciles de encontrar en nuestro país. Las cooperativas tienen la capacidad de resistir mejor a la crisis, lo acabamos de ver, y nos preguntamos por qué, señor Monzón. Pues en primer lugar por su modelo de gobernanza. Es un modelo de gobernanza democrático en el que los socios son los protagonistas de las decisiones en las cooperativas en tanto que tales socios. ¿No hay nada como ser su propio jefe? No hay nada como ser su propio jefe. Además, las cooperativas son auténticas escuelas de emprendimiento. Ahora que tanto se habla de emprendimiento colectivo y de democracia económica, y esos valores trascienden de los meros intereses del grupo cooperativo, son beneficiosos para toda la sociedad. Por eso son resistentes y puestos de trabajo estables. Eso hay estadísticas que lo demuestran, que el trabajo indefinido en las cooperativas en España es 20 o 25 puntos porcentualmente hablando inferior al trabajo no indefinido en el resto del sector privado. ¿Y qué cooperativas abundan más, por sus respectivas experiencias? Bueno, en número de cooperativas las de trabajo asociado, que son y porque las cooperativas agrarias están funcionando para adquirir tamaño, pero ahora mismo, por ejemplo, desde mi tierra, en Andalucía, hay un hecho histórico, que es que tradicionalmente el cooperativismo era rural o semirural e industrial semi-industrial. En Andalucía se produjo una revolución protagonizada especialmente por mujeres y jóvenes, porque teníamos el mayor número de universitarios de Europa, proporcionalmente, y el mayor número de desempleo. Entonces tenemos una revolución de un cooperativismo de servicios avanzados, protagonizado por ingenieros, arquitectos, neurólogos, médicos. Y yo pongo un ejemplo de cooperativa que concilia lo local y lo global. Hoy es el Día de Concienciación del Autismo, que es uno de los problemas más graves de salud del mundo. Pues hay una cooperativa que pueden ver los espectadores en internet que se llama Cooperativa de Datos de la Genética del Autismo. Se han unido todos los científicos del mundo especializados en genética del autismo para compartir datos en tiempo real para dar soluciones. Esa es la característica del cooperativismo, unir a gente que de distintos conceptos dan soluciones sostenibles a problemas humanos. Fred, ¿cuáles son las claves del cooperativismo en Mondragón, que se han convertido en un referente mundial? Las claves son, en primer lugar, el cooperativismo de trabajo asociado. La mayoría de los cooperativistas del mundo son socios usuarios de sus cooperativas. En Mondragón, la gran mayoría son socios trabajadores de su cooperativa. Ellos son los trabajadores y ellos son los socios propietarios. En segundo lugar, es la red. Mondragón no es una empresa, es una red de 120, 130 cooperativas. Una red muy integrada, que tiene servicios bancarios, servicios de asesoría en diferentes sectores, seguridad social, cooperativa, etc. Es una red que intercoopera. La intercooperación es probablemente la clave del éxito de Mondragón. ¿Y qué fue lo más difícil a la hora de crear esta red? Porque podíamos ver en el reportaje que hay veces que cuesta acceder a los créditos, hay veces que también se necesita, ¿no?, un bagaje en ese sentido. Sí, pero yo creo que ese bagaje existe en cualquier sitio. En el País Vasco o en Cataluña o en Andalucía, en Valencia, en cualquier sitio del mundo. Esos elementos culturales que fomentan la cooperación existen. Hace falta un grupo de líderes comprometidos con el concepto de compartir poder, compartir gestión, compartir conocimientos, compartir beneficios. Y hace falta formación para todas las personas socias para que entiendan ese concepto. Hace falta financiación especializada para fomentar el cooperativismo. Claro, ¿cómo están afrontando las empresas de Mondragón la situación económica? ¿Los socios trabajadores tienen más facilidad de reubicarse si pierden su empleo o ante la posibilidad de perder su empleo, como es el caso de Fagor? Sí. Es uno de los principios básicos del cooperativismo de Mondragón.
que uno no puede ser despedido por motivos económicos. Y una política básica, la de reubicación de socios cuyas cooperativas cierran como electrodomésticos o que tienen dificultades. Se van moviendo, hay un servicio centralizado que busca puestos de trabajo para socios que necesitan nueva actividad. Efectivamente, es así porque Fagor, que ha tenido pues un fracaso empresarial al final, por razones complejas que no tenemos tiempo ahora de analizar, pero desde octubre a febrero de este año ha recolocado el grupo de Mondragón a 856 socios trabajadores. Es decir, que aquí también se ve un elemento que prueba en la práctica lo que estamos diciendo de los elementos diferenciales de las cooperativas respecto a otras empresas. Son 856 absorbidos por las propias empresas del grupo de Mondragón, que no tenían ninguna obligación legal de hacerlo, y que han tenido que compatibilizar esos deseos de reubicarlos con que las cuentas cuadren y con que la empresa siga siendo competitiva, ¿no? Incluso en Andalucía, mucha de la supervivencia es que detectamos que cooperativas se prestan dinero entre ellas. Se prestan dinero entre ellas con contratos internos cuando se cortó el grifo financiero de las entidades financieras, y entonces la gente está en ecosistemas de relaciones y van juntos, y el grupo, lo que me pasa a mí te pasa a ti, y vamos a ir juntos y somos más fuertes. Luego, lo que estaba planteando antes con respecto al tema de cuáles son las más fuertes, hombre, desde el punto de vista del empleo, y ya se ha dicho antes muy bien, pues son las cooperativas de trabajadores, porque el servicio que una cooperativa de trabajadores da al socio es darle un puesto de trabajo, ese es el servicio. Otras cooperativas dan otros servicios, dar enseñanza para los hijos de las familias o dar alimentos de buena calidad a buen precio. Pero en España, las estadísticas que hemos elaborado en el CIRIEC España con la Universidad de Valencia y con el Ministerio de Empleo, en colaboración con el Ministerio de Empleo, nos dicen que hay, en números redondos, ahora mismo 400.000 empleos cooperativos directos en España, que no son pocos, ¿eh? De ellos, en números redondos también, 200.000 son de cooperativas de trabajadores, 200.000. Es lógico, además, que sea así. Luego, en las cooperativas agrarias también hay unos 70.000 empleados, pero vamos, que las cooperativas de trabajadores son muy fuertes también en facturación. Las cooperativas de trabajadores facturan en estos momentos alrededor de unos 14.000 millones de euros, ¿no? Y el negocio cooperativo, por utilizar una terminología convencional de mercado, pues el negocio cooperativo en estos momentos en España está próximo a los 70.000 millones de euros, 70.000 millones de euros. Que eso expresado en porcentaje del PIB, pues es una cifra muy alta. Tenemos un PIB de 1 billón y poco más, pues es un 7 y pico %. ¿Existen fórmulas innovadoras de cooperativismo? ¿Se ha visto todo ya o todavía no? Para nada. Lo que caracteriza al cooperativismo es imaginación y empatía. Por ejemplo, el movimiento cooperativo andaluz, con un pacto con el gobierno andaluz, han creado una nueva ley que permite la hibridación. Por ejemplo, cooperativas mixtas. Integramos productores, trabajadores y consumidores en una sola cadena de valor, una sola cooperativa. Eso parece un conflicto de intereses, ¿no? No, pero el trabajador media entre el interés del productor y el consumidor y educa para que todos ganemos. Es un problema de educación, de mutualización. Estamos creando cooperativas de impulso empresarial. Por ejemplo, yo ahora voy a una comida, estamos lanzando una cooperativa europea para aflorar toda la economía sumergida del mundo de la cultura, que se llaman cooperativas de impulso empresarial, que serán un híbrido entre una cooperativa de servicio y de trabajo, y que lo que va a intentar es dignificar el trabajo de los intermitentes. Hay cooperativas de cesión de uso, de un nuevo concepto de uso de la vivienda, no la propiedad, sino el uso. Hay nuevos grupos cooperativos. Y lo que en realidad está haciendo el cooperativismo es a la innovación tecnológica, que no la vamos a desaprovechar, le estamos metiendo innovación social, nuevas formas de organizarnos, democráticamente, flexiblemente. ¿Y eso se hace sobre la marcha? Porque si antes se está hablando de educación, esa educación se hace en función de la situación, en función de la disponibilidad de las personas que tenemos. Es uno de los principios cooperativos, el principio de la educación. De hecho, en las cooperativas, porque lo dice la ley, pero la ley lo dice porque, recogiendo el sentir cooperativo, las cooperativas están obligadas a destinar un porcentaje de todos sus excedentes a un fondo de educación y promoción cooperativa y de obras sociales, etcétera. Es decir, que eso está en el ADN de las cooperativas. Y además las cooperativas tienen otra característica muy importante, y es que son solidarias intergeneracionalmente. Es decir, que cuando un socio se retira de la cooperativa no se le dan las plusvalías acumuladas,
se le devuelve el capital, en todo caso revalorizado con el IPC, pero nada más, las plusvalías quedan en la cooperativa. De manera que eso es una solidaridad a través del tiempo con generaciones venideras. Que esto es una cosa muy importante, que mucha gente no lo conoce, pero eso es lo que permite que no se descapitalicen y eso es lo que permite, en definitiva, que nuevas generaciones se puedan incorporar al empleo cooperativo. Es decir, esta es otro de las características de las cooperativas. Y claro, en todo este planteamiento podemos ver, claro, se habla a veces de los fracasos. Naturalmente las cooperativas se desenvuelven en el mercado, aplican el principio de corresponsabilidad y de riesgo compartido. Eso es una cosa que las hace fuertes y las legitima moralmente para muchas cosas, pero tienen una gran cantidad de casos de éxito. En Cataluña tenemos la Fachera, que es un centro especial de empleo de la economía social, una cooperativa que está integrada por un 80% de personas con discapacidad y que facturan 12 millones de euros haciendo yogures. En esa línea, claro, el cooperativismo está acudiendo a rescatar a muchas de las ONGs que están pasándolo muy mal, y hay una línea de cooperativas sin ánimo de lucro. Profesionalizar sin mercantilizar. Es decir, sin ánimo de lucro no es perder dinero, es reinvertir todos los beneficios en el proyecto. Entonces está habiendo cooperativas en todo el ámbito apoyando a la parte de las asociaciones, pero en la parte profesional, pero sin ánimo de lucro. Está habiendo una revolución en ese aspecto también. Parece la cuadratura del círculo, ¿no? Porque ¿cómo se enmarca todo eso dentro de la economía global? O sea, ¿hasta qué punto el cooperativismo tiene un techo? Bueno, está en auge. Techo, bueno, está muy, muy lejos. Tenemos mucho terreno todavía por ganar. Pero la economía global funciona de otra forma, ¿no? Sí, de otra forma, pero las personas desde tiempos inmemoriales, pero sobre todo desde el 2008, se están dando cuenta cada vez más de la importancia de combinar la seriedad empresarial con la solidaridad entre las personas y entre las organizaciones empresariales, sí, la cooperativa. La economía, por una parte es cierto, cada vez está más globalizada, es más interdependiente, la economía y la vida misma, ¿no? Pero por otra parte es cada vez más plural. Está más pluralizada y hay un sistema de valores emergentes que ayudan también a lo que antes decía el amigo de Andalucía, a que la idea de hacer cooperativas, además de que las cooperativas sirven para resolver necesidades, y eso es una constante histórica, si no resuelven necesidades de las familias, de las personas, no tienen razón de ser, pero también forman parte de proyectos alternativos, de proyectos de futuro y de otra forma, otro modo de vida que se planteaba antes, ¿no es así? ¿La actual legislación ayuda o disuade para crear una cooperativa, para formar una cooperativa? Adelante. Contesta tú. Es decir, yo creo que ni ayuda ni disuade. Es la que hay que mejorarla, toda la legislación hay que mejorarla y optimizarla. A veces se legisla mirando a la otra fórmula, como queriendo adaptar el cooperativismo a la otra fórmula para que haya un pensamiento único, pero el cooperativismo se basa en la creatividad de la gente y si no está, se van a inventar. Ha habido ahí un silencio muy revelador, ¿eh? No, hay elementos que disuadan y otros elementos que favorecen. Se puede fortalecer mucho en términos fiscales y en términos de herramientas financieras que pueden ser apoyadas en diferentes formas por el Estado o por otros organismos gubernamentales. ¿En forma de herramientas financieras, en forma de créditos, en forma de...? Créditos, garantía de créditos, fondos mezclados, público-privados para apoyar la economía social, basados en la creación de empleo cooperativo. Hombre, yo creo que la legislación cooperativa actual es una legislación positiva en principio, pero insuficiente. Es positiva pero es insuficiente porque las cooperativas, por ejemplo en el tema del régimen fiscal, pues hay una ley de régimen fiscal de las cooperativas que bonifica los tipos impositivos en el impuesto sobre sociedades, pero hay que decir lo siguiente, y es que las empresas convencionales tradicionales de capital tienen una serie de resortes legales, todos ellos ilegítimos además, que les permiten reducir los tipos impositivos a tipos efectivos inferiores al 10%, y las cooperativas esto lo tienen muy difícil. Por ejemplo, esta es una de las explicaciones. Y luego también hay que tener en cuenta otra cosa, las cooperativas internalizan, asumen costes sociales
porque está en su ADN también, se localizan donde hay necesidades, no donde hay rentabilidad de la inversión. Ahí es donde se localizan. Y las empresas privadas capitalistas tradicionales no lo hacen así. Las empresas tradicionales normalmente lo que hacen es externalizar costes privados. Es diametralmente opuesto. ¿Internalizar, ha dicho? Internalizar, asumen como propios costes sociales. Y las empresas tradicionales, lo normal, una conducta estándar, es la de que tratan de los costes privados que puedan soltarlos al exterior, que los asuma la sociedad en su conjunto. Las cooperativas es todo lo contrario. Bueno, estamos en la recta final. Agradecemos muchísimo tanto a David Pino como a Frederick Freundlich que hayan mostrado sus ejemplos de cooperativismo, y también a José Luis Monzón. Muchísimas gracias a los tres. Tenemos que dejar aquí este debate. Estamos llegando